Hola, mi nombre es Néstor Montañés, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales y en este Polimedia vamos a hablar de los ensayos físicos y mecánicos que se efectúan al papel en el marco del sector de envase y embalaje. Los resultados que obtendrás con este Polimedia son identificar qué propiedades son las más importantes para evaluar el comportamiento del papel en el sector del envase, definir cada una de estas propiedades e identificar formas de medir estas propiedades. Para ello abordaremos el siguiente listado de contenidos. El papel empleado en aplicaciones para el sector de embalaje, así como para fines industriales, debe ser caracterizado mediante ensayos que evalúen sus propiedades estructurales, mecánicas y funcionales. Estos ensayos nos van a asegurar un comportamiento adecuado de este material frente a las exigencias del uso final. ¿Quieres conocer cuáles son estos ensayos y caracterizaciones? Pues sígueme. El primero sería el gramaje. El gramaje es el peso del papel por unidad de superficie. Lo vamos a medir en gramos por metro cuadrado. Y la importancia que va a tener es una influencia directa en el comportamiento mecánico, la rigidez y el uso comercial. La mayoría de los papeles pues los vamos a categorizar por su gramaje. De hecho, podríamos decir que las características mecánicas de los papeles van a aumentar en función de ese aumento en el gramaje. ¿Ejemplos de aplicación? Pues los papeles con gramajes mayores se usan en envases rígidos o estructurales, por ejemplo en sacos, cajas, etc. La siguiente sería la resistencia al estallido o prueba de Mullen. Es la máxima presión soportada por el papel, en este caso transmitida por medio de una membrana elástica antes de romperse. La unidad de medición, los kilopascales. Y esta resistencia va a ser una medida de la tenacidad del material. Y es importante señalar el factor de estallido, que es la relación entre la resistencia al estallido y el gramaje. Va a ser un indicador de la calidad relativa. Ejemplos de la aplicación pues sería evaluación de papeles sometidos a presiones internas, como envases de productos granulados o polvos. La siguiente sería la resistencia al rasgado. Es la fuerza necesaria para continuar un rasgado una vez que se ha iniciado. La unidad de medición, milinewtons. Importancia, pues va a medir la durabilidad del papel frente a manipulaciones o desgarros accidentales. Ejemplos de aplicación, papeles para bolsas de alimentos o sacos industriales que deben resistir fuerzas importantes durante el transporte. La siguiente sería la resistencia a la tracción. En este caso es la carga máxima a la tracción que el papel soporta antes de romperse. La unidad, kilonewtons por metro. Importancia, nos va a indicar la resistencia del papel a esfuerzos longitudinales. Y ejemplos de aplicación, pues papeles para cintas, bandas de cierre o liners en el cartón ondulado. En cuanto a la permeabilidad al aire, pues lo que nos va a medir es la cantidad de aire que atraviesa la superficie de un papel de dimensiones dadas bajo unas condiciones normalizadas, pues una presión diferencial, un tiempo determinado, etc. Digamos que esta prueba lo que nos va a indicar es la composición de la estructura del papel y tenemos diferentes métodos y cada uno se va a medir en diferentes unidades. Tenemos por un lado el método de los aparatos con vaso de Mariotte, que las unidades son centímetros cúbicos por metro cuadrado pascal segundo. También tenemos el método de Bentsen, que se va a medir en mililitros por minuto, y por último tenemos el método Sheffield o Gurley, que se va a medir en micrometros por pascal segundo. ¿Ejemplos de aplicación? Pues esta prueba va a ser útil en envases donde la ventilación o la barrera al aire es crítica, por ejemplo en alimentos frescos, productos en polvo, etc. La siguiente sería la prueba de Cope o de absorción de agua. En este caso, la definición de esta prueba es la cantidad de agua absorbida por el papel cuando una de las caras del papel ha estado en contacto con el agua durante un tiempo definido, que normalmente es unos 60 segundos. La unidad, gramos por metro cuadrado. Importancia, va a determinar la resistencia del papel a la humedad. Ejemplos de aplicación, pues prueba conveniente en papeles utilizados para etiquetas, recubrimientos y envases que podrían estar expuestos al agua. Y prueba de impermeabilidad a las grasas. En esta prueba lo que vamos a medir es el tiempo que tarda una grasa en atravesar el papel. Unidad, en minutos. Método de ensayo, generalmente se emplea una sustancia grasa estándar y se mide el tiempo de penetración.
Y ejemplos de aplicación, pues una prueba importante para envases de alimentos grasos como snacks, bollería o carnes, entre otros. Pues bien, tras la visualización de este Polymedia ya sabemos más sobre algunas de las propiedades más importantes para evaluar el comportamiento de un papel. Has podido identificar dichas propiedades en el contexto del sector envase y embalaje. Has podido definir cada una de estas propiedades y sabes cómo medir estas propiedades. Muchas gracias por vuestra atención.